Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bendito y alabado sea el Señor, el Dios eterno y maravilloso, Rey. ¿Listo? Bendecida iglesia. Bendito y alabado sea el Dios eterno y el misericordioso, maravilloso Rey, que nos tiene aún con vida para alabarle, para exaltarle, para bendecir su nombre, para agradecerle todas las misericordias nuevas hoy, la bendición que nos ha dado, la oportunidad grande y maravillosa de hacernos partícipe de los planes de Él en este mundo, el de la bendición de hacernos, de que nos podemos llamar sus hijos. Es una bendición que a veces no alcanzamos a comprender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, le damos gloria y honra al Señor, porque es el único Dios que, como dice la palabra, dejó un libro para que pudiéramos ser un pueblo diferente, de acuerdo a sus ordenanzas, mandamientos, de acuerdo a su palabra, para que cada día busquemos santificarnos más, para podernos ir con el Señor, para poder ver su rostro. Bueno, hermanos, vamos a ver cómo nos va con esta enseñanza pequeña. La va a llevar en una estructura, a ver si conforme la escribí tal cual. El título que le di a la enseñanza dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces, vamos a ver. La vez pasada, en un compartir de la palabra, habíamos dicho que el ser humano, nosotros cuando no estábamos en Cristo, caminábamos, comíamos, nos levantábamos todos los días, que nosotros caminábamos, comíamos, respirábamos, pero estábamos muertos, ¿sí? Teníamos vida, andábamos y teníamos vida, pero estábamos muertos. Habíamos dicho que ¿por qué estábamos muertos? Porque estábamos sin Cristo. No conocíamos a Cristo, no habíamos aceptado a Cristo. Y la palabra nos dice que Cristo es vida. Entonces, si no teníamos a Cristo, no habíamos aceptado a Cristo, entonces nosotros estábamos muertos, y como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Vámonos entonces a lo que es la palabra Lucas 11:20 al 22. En esa nos registra así la cita bíblica. Lucas 11:20, 22. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quitan todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Por Lucas 11:20, 22. Entonces,
Cristo dio su vida, sabemos que dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna juntamente con Él, ¿cierto? Y como nosotros estábamos muertos, de acuerdo a esa cita, el enemigo que imperaba en nosotros era la muerte, era el enemigo de la muerte. Y ese enemigo guardaba su palacio, o sea, nosotros, nuestra casa, nosotros que vivíamos en este mundo, vivíamos y hacíamos amistad con el mundo. La palabra nos dice que el que se hace enemigo de Dios por ser amistad con el mundo, más exactamente el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, por consiguiente, si no teníamos a Cristo, estábamos muertos y el que imperaba era el enemigo en nuestra casa. La palabra también a nosotros nos registra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Una vez aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, pero si no teníamos a Cristo, por lógico, estábamos muertos. ¿De quién era nuestra casa? Del enemigo, porque acabamos de leer en Lucas 11, 20, 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. Entonces, estábamos en amistad con el mundo, nuestra casa le pertenecía, o estábamos en relación de amigues con el enemigo. Entonces, en 1 Corintios 6, 9, la palabra dice que en el reino de los cielos no entran. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, si estábamos en amistad con el mundo, estábamos muertos, y fuera de eso no teníamos nosotros oportunidad de ingresar al reino de los cielos. El enemigo, el hombre fuerte que estaba con nosotros, que nosotros le habíamos dado la cancha, este enemigo estaba en paz y estaba tranquilo, porque cuando nosotros estábamos en el mundo nos deleitábamos en todo lo que la carne le complacía, en fiestas, en tragos, en rumbas, en adulterio, en fornicación, en todas las obras de la carne en la cual como tal estábamos nosotros sujetos. ¿Por qué? Porque nos tenía controlados. ¿Y cómo nos tenía controlados? Cuando nos daba cada día más lo que nosotros queríamos en la carne, porque estábamos sin Cristo en ese momento. O sea, estábamos en nuestros delitos y pecados muertos. Y la palabra dice que por estar muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros realmente no comprendíamos y no entendíamos nuestra condición, y hay que ver que cada quien podemos entender y comprender que cuando estábamos sin Cristo, nosotros nos parecía que estábamos muy bien, y yo por lo menos, yo siempre decía, no conocía del Señor, pero yo decía, si yo parto, pues que me quite el Señor ya la vida y yo me voy para Él, pero aún así no conocía al Señor, no conocía a ese Dios que hoy en día estoy conociendo. Y como decía el santo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Uno lo había escuchado, pero uno no entendía que a pesar de que lo había escuchado, nosotros estábamos muertos porque no habíamos aceptado al Señor de la vida, que es Cristo Jesús. Entonces, en nuestra ignorancia, nosotros ayudamos al enemigo a formar una muralla alrededor. Nosotros estábamos impidiendo que si alguien nos viniera a hablar del Evangelio, lo primero que uno decía, no me hable de esa persona porque yo conozco al Señor, yo creo en Dios. Si alguien nos venía a hacer un comentario o a predicarnos de su palabra, nosotros automáticamente nos oponíamos a escuchar a la verdad, a escuchar la vida, porque nosotros creíamos que estábamos bien. La muralla que habíamos levantado con mano de obra, también con el esfuerzo, con la ayuda del enemigo, había cercado nuestras vidas, que impedía que el Señor entrara en nuestras vidas.
Por consiguiente, estábamos más que muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros creíamos que estábamos bien. Muchas veces nosotros, cuando trabajamos, digamos en la parte que yo trabajo de documentos, uno a veces tiene sus desórdenes, ¿cierto? Pero en su desorden, nosotros sabemos dónde están las cosas. Y nosotros lo llamamos que estamos ordenados, porque sabemos dónde están los documentos, dónde están las cosas que vamos a necesitar a la mano. Yo me pregunto a aquellos que trabajan en la fiscalía o abajo en la gobernación, que tienen arrumes y arrumes y arrumes, pero esas personas saben en dónde están los documentos y simplemente con levantar la pila de papeles ya saben y lo sacan de una vez. Entonces nosotros creíamos que nuestra casa estaba ordenada. ¿Por qué? Porque teníamos una vida alegre, una alegría falsa, nos gozábamos, disfrutábamos de los placeres de la carne. Por eso digo yo que nosotros teníamos un orden en nuestro desorden y no comprendíamos hasta que vino una vez el Señor. Cierto día vino Jesucristo, vino el hombre más fuerte que el fuerte que había en nuestras vidas. Y viene Jesucristo con esa sutileza, pero viene y penetra la muralla que nosotros habíamos levantado y que el enemigo, podemos decir, nos había dado el material para nosotros levantar esa muralla, el material del adulterio, de la fornicación, de todos los vicios que podemos o que la carne por la cual nosotros disfrutábamos. Y viene Jesucristo a nuestras vidas y penetra, pero lo más es que el Señor da en el dardo da donde tiene que dar, en el corazón, ¿sí? Donde penetra y nos empieza a hablar. Jesucristo en ese momento que viene y dice, 1 Corintios 6, 19 y 20. Voy a tomarles esta enseñanza y llevándola como no como un cuento, porque el Señor es la palabra y es la verdad, pero un desarrollo de una historia como ser humano que uno vive o vivió. 1 Corintios 6, 19 y 20. Sí, necesito que tengan la Biblia por ello. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, vino Jesucristo, penetró nuestras murallas y vino a decirnos, ven, venga que te compré, te oigo una noticia, te compré a precio de sangre, te compré de una manera en la cual no va con oro ni con plata, no con algo corruptible, sino algo incorruptible. Te compré con un propósito, para hacerte libre, porque esta verdad, yo, Cristo, te hará libre. Por eso el título es, y la verdad os hará libres, porque el que ingresó, penetró esa muralla que impedía o que estábamos refugiados y nos deleitábamos en la carne, vino Jesucristo y penetró, fue la verdad en nuestras vidas. Llegó al corazón de nuestras vidas, al corazón de nuestras mentes, y por eso Él dijo, ven, y te compré a precio, te comento, te cuento, te digo que te compré a precio de sangre, y esa verdad soy yo, por tanto yo soy el que te hago libre, por cuanto yo soy el hombre más, llamémoslo súper fuerte, más que el fuerte que ustedes tenían, entonces ahora yo empiezo a trabajar en ustedes. Él vence al enemigo que acabamos de decir, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué armas tenía el enemigo? ¿Qué armas teníamos nosotros en esa muralla, en nuestra casa que le pertenecía al enemigo? La mentira. La palabra nos dice que Satanás es padre de mentira. ¿En qué mentira vivíamos? De que era bueno el baile, la rumba, el trago, las discotecas, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, sea la cual la condición en que el Señor nos llamó. Esa era la mentira que estaba
el enemigo en nosotros nos tenía. ¿Por qué? Porque vivíamos una felicidad falsa. Pero como vivíamos en el día a día con altibajos, pero siempre todo eso suplía nuestras tristezas, nuestros lamentos, nuestras amarguras, pues nosotros creíamos que estábamos bien. Cuando vino el Señor, envió esa palabra y nos hizo ver una verdad en la cual estábamos en una esclavitud. Y vino Cristo y nos dijo: yo soy el libertador de ustedes. Entonces, ahí es donde empieza a sacar a la luz la verdad de nuestra condición. Cuando la mentira va saliendo, cuando el Señor viene, la mentira va saliendo y va entrando la verdad que nos está haciendo libres. Nos damos cuenta que realmente somos pecadores, que tanto realmente vivíamos en una circunstancia, en una situación que nos hubiera llevado a una condenación eterna, que no teníamos ni idea. Uno de los abuelos le decía: existe el infierno, ¿cierto? Pero nunca, o al menos mi persona, nunca teníamos un pensamiento más allá. Existía un cielo, pero no había un conocimiento más allá. Entonces, en mi caso, nos daba lo mismo, o en mi caso, me daba lo mismo vivir o no vivir. Mas, sin embargo, yo no sabía que no estaba viviendo. Físicamente lo tenía, pero no sabía que había una muerte espiritual y que había una vida espiritual. La muerte espiritual estaba imperando porque en mi casa era templo o era palacio o era la casa del enemigo. Estaba imperando el reino de la muerte en mi vida. Y no sabía que en momento que si llegaba el Señor, el Dios eterno y creador, sin conocerlo, me hubiera quitado la vida, yo hubiera ido de cabeza para abajo, para el infierno. Pero entonces vino Jesucristo, entró y me dio a conocer una verdad de que Él pagó un precio por mí, de que Él vino y me rescató, de que Él dio su vida. Y ahora tengo la bendición, tengo lo que decía la hermana Rosita, de que es un privilegio saber que tenemos que estar muy agradecidos con el Señor porque nos está dando una oportunidad que nadie, humanamente, nadie nos se lo hubiera podido dar acá, como hombre. Pero vino Dios, dice que no escatimó en darnos a su Hijo para que entendiéramos el valor que tenía la humanidad por nosotros, porque no había medio de rescate si no hubiera sido a precio de sangre. Entonces cada día tenemos que estar más agradecidos de saber que de dónde nos sacó realmente el Señor. Y esa arma que tenía el enemigo, la mentira, ahora vemos sacando nosotros con el arma que el Señor más nos da, y es la luz. Cuando aceptamos a Cristo, Cristo viene, le quita las armas. Esa arma de la mentira, el enemigo estaba confiado, estaba seguro, porque como estábamos tan muertos en nuestros delitos y pecados, a veces el enemigo tiene la seguridad de que nosotros somos de su propiedad y que nunca nos va a dejar o nunca Él nos va a soltar. La palabra de Dios nos dice que el evangelio es poder de Dios y que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cristo dice, cuando Él viene, cuando Él llama, cuando Él penetra esa muralla y Él nos dice: ahora eres libre porque te compré. Pero ahora tenemos que empezar a trabajar conjuntamente en esa libertad. O sea, el de la salvación no es por obras, conocemos muy bien, pero tenemos que empezar a crecer en lo que el Señor hizo en nosotros. Sabemos que el poder del cristiano, o la oración, ¿cierto? Pero muchas veces cuando nosotros recibimos a Cristo, no sabíamos cómo orar. Si la palabra dice que a estas alturas, cuando llevamos años en el Señor, dice que no sabemos ni cómo orar, que por eso el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo sería el resultado de nosotros cuando apenas aceptamos a Cristo. Sí que menos sabíamos orar, ¿cierto? Pero entonces, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos entrega
ese arma, que es el Espíritu Santo, ese instrumento por el cual nosotros empezamos a defendernos, empezamos a batallar, empezamos a declinar, a sacar todas las mentiras, todas las circunstancias de las obras de la carne en la cual nosotros estábamos viviendo. Y empieza el Espíritu Santo a moverse en nuestras vidas. ¿Y cómo empieza a moverse? Sacando al hombre fuerte de las áreas en las cuales estábamos cautivos. ¿Cuántos los que han estado en el homosexualismo, lesbianismo, cuántas personas de ellas han sido libres de ese espíritu? ¿Cuántos han sido libres de la idolatría? ¿Cuántos han sido libres del adulterio? ¿Cuántos han sido libres realmente por la palabra de Dios? Entonces, a cada área que nosotros teníamos sujetas o el enemigo nos tenía sujetas, viene el Espíritu Santo y nos da las fuerzas para ir derribando esa fortaleza que había en nosotros, o esa estructura o esa muralla en la cual nosotros habíamos edificado con ayuda del enemigo. Y el Señor viene ganando terreno en nuestras vidas, pero viene ganando terreno el Espíritu Santo a medida que nosotros nos sometemos a Él, a medida que nos entregamos, a medida que le vamos cediendo las áreas de nuestra vida. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, una casa, un palacio, ¿cierto? Y que una casa está comprendida de una estructura. Hay cuartos, hay sala, hay comedor, hay cocina, hay baños, hay patios, hay jardín si tienen, o hay solar antiguamente. Tienen áreas. Entonces viene el Señor a hacer la obra en nosotros. Y a medida que nosotros nos estamos entregando al Señor, a medida que nosotros realmente lo reconozcamos que necesitamos a Él para ser libres, vamos cediéndole el terreno al Señor y le vamos quitando el terreno al enemigo. Conocer su palabra, la verdad, y la cual nos va haciendo libres constantemente. Y vamos de victoria en victoria. Las armas que el enemigo tenía y que confiaba, o sea, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el vicio, le fueron siendo quitadas a Satanás, ¿cierto? Y vamos viviendo una vida nueva. El viejo hombre va quedando atrás, vamos siendo transformados en nuevas criaturas. Entonces vamos luchando, perseverando en que el lugar que teníamos sucio, en el cual el hombre fuerte, que ya fue destruido o fue derribado por el hombre más fuerte, vamos teniendo esa capacidad y esa fortaleza de poder estar venciendo al enemigo, porque nuestro amado Salvador nos ha ayudado. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros reconocemos al Señor nuestro Dios como nuestro Salvador, cuando empezamos a venir constantemente a la palabra, cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando vigilamos, cuando realmente nosotros queremos ser amistad con el Señor, cuando realmente nosotros queremos un compromiso con el Señor para que nuestra casa esté limpia, para que realmente cuando entendemos que la verdad nos va a hacer libre, que el que nos rescató, Él nos está dando una herramienta en la cual nos da poder para sacar al enemigo de nuestra casa y poner limpiecita, ¿cierto? Venimos a las congregaciones, ayunamos, vigilamos, oramos, leemos constantemente la palabra porque queremos, nos interesa o nos interesaba conocer a ese Señor, a Dios eterno, a ese superhombre fuerte que vino y no le dio temor entrar en nuestras vidas, no le dio, como le dijera, no menospreció lo que éramos para Él venir a ser en nosotros su templo. Nosotros luchamos y batallamos cuando conocimos del Señor. Entramos en un proceso del primer amor, de constancia con el Señor,
de avivar, como decía Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, ¿cierto? En Timoteo, ¿cierto? Le decía, y no había necesidad que nosotros nos estuvieran llamando para venir a buscarnos y reunirnos unos con otros, sino había una disposición tal porque entró un fuego en nuestras vidas, el fuego del Espíritu Santo, el fuego y el amor por conocer a ese Salvador en nuestras vidas. Pero pasó un tiempo, pasaron 5 años, 7 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años y entramos en una seguridad, entramos en una rutina, llegamos a un diario vivir que nos llevó a un aburrimiento, cansancio, letargo, que ya no nos apasionaba estar con ese hombre súper fuerte que vino y derribó al hombre fuerte que había en nosotros. Y empezamos a convivir con ese hombre súper fuerte como cuando vivíamos con el hombre fuerte anterior. Entramos en una rutina diaria, entramos en una circunstancia en la cual, en una monotonía, coloqué yo, que nosotros lo podemos llevar en una casa que hace, se barre, se lava, se trapea, se hace el aseo. Y así nos pasó en nuestra casa. Entonces, ¿qué hacíamos? Veníamos a culto, alabábamos, cantábamos, vigilias, ayunos, adorábamos al Señor, leíamos las Escrituras, pero esa monotonía de día tras día, o semanas o intermedios entre semanas, año tras año, nos llevó a lo que antiguamente nosotros hacíamos, ahora le hacemos en el Señor. Ahora nuestra monotonía, nuestro templo se volvió casi a una equivalencia, a diferencia de que aquí estábamos muertos y decimos que estamos a Cristo y estamos con Cristo. Pero entonces llevamos a Cristo al mismo nivel en el cual el que gobernaba nuestra casa era el enemigo. Porque ya no es independientemente leer las Escrituras, ya para nosotros es lo mismo venir a congregarnos, ya para nosotros es lo mismo orar, ya para nosotros es lo mismo no madrugar, no leer todos los días la palabra. Para nosotros a veces no es independiente si lo hacemos hoy, si lo hacemos mañana y lo hacemos pasado mañana, porque a veces son tantos los afanes de las circunstancias en la vida de uno que a uno no le queda tiempo, porque es tanto lo que se acumula en la vida de uno y sobre todo en la parte secular, que uno lo primero que hace es que deja el tiempo al Señor es para lo último y si alcanza, y si no, no. Se lo digo por experiencia, no estoy criticando a nadie, pero se lo digo por experiencia, porque muchas veces el cansancio, el agotamiento, los afanes, el acelere de nuestra vida secular tienden a ponerse por encima de las circunstancias del Señor. Entonces, viene una situación en la cual nos afecta en que lo que estamos ya en este cuerpo, templo del Espíritu Santo, ya lo tomamos en una rutina, en una tranquilidad, en una pasividad, en una monotonía en que decimos, Señor, hoy no alcancé a leer, mañana yo me paro, mañana yo me paro segurito, Señor, y nada que funciona porque lo hago por experiencia, es verdad, me ha tocado. Y uno dice, cuando es trabajo, hermano, se lo digo, uno a veces si tiene que trabajar, o en este caso yo que hago documentos a veces extras, me esfuerzo, muchas veces 12 y 11, 12, ¿cierto? Y al otro día, si tengo que llegar temprano a la empresa, 6, 7 de la mañana, yo me levanto más temprano porque tengo que dejarle cosas que hacer en la casa. El punto es que hay una disciplina para el trabajo, pero en las cuestiones del Señor, yo le digo, Señor, mañana me levanto tempranito a leer la palabra y pesa bastante. Lucas 11, 24, 25, porque son muchas veces, y lo más triste es que para el Señor dice, Señor, perdóname, pero para el hombre no podemos decirle que nos perdone, porque tenemos que cumplirle. Lucas 11, 24 y 25,
el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Miren, hermanos, dicen que la haya barrida y adornada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la encontró barrida y adornada, ¿cierto? O adornada. Pero dése cuenta que la encontró, la halló barrida, fue porque ingresó a la casa. No la vio desde lejitos, porque si esta casa la arreglan y la limpian, si la puerta está cerrada, nosotros no sabemos si está barrida y ordenada. No sabemos si está limpia, o no sabemos si está despelotada, o si nos vamos a la casa de alguno de los hermanos y cualquiera que pueda entrar, pero la puerta está cerrada, no van a saber el caos que podemos tener en nuestras casas, ¿cierto? Entonces, aquí nos está mostrando que alguien dejó la puerta abierta, ¿cierto? Ojo, teníamos el templo, la casa que le pertenecía al enemigo. Vino Jesucristo, sutilmente entró, caballerosamente, nos permitió que abriéramos la puerta. Él entró y le dijo, su casa está de esta manera. Entonces vengo a traerles libertad. Ahora les entrego este poder al Espíritu Santo y van a trabajar juntos en las áreas que necesitamos sacar. No los dejo solos. Aquí les dejo a alguien que va a darles discernimiento y conocimiento, entendimiento de qué es lo bueno y de qué es lo malo. De que lo malo vivían en la mentira que el hombre fuerte anterior lo tenía. Ahora, como hombre súper fuerte que los rescaté del hombre fuerte, él les va a decir qué es lo que quiere para que su casa sea bien edificada, para que su casa sea reestructurada, para que las murallas sean levantadas. Entonces, pero fue tanta la situación que a veces nosotros humanamente nos cansamos, ¿sí? Y le empezamos otra vez a hacer lo mismo que le hacíamos a la otra persona. Pero aquí estamos con Cristo, tenemos vida. Pero la monotonía nos llevó a nosotros a descuidarnos. Entonces dice que el espíritu volvió a casa y dice que la encontró es porque había una puerta abierta. La monotonía será que en la cual nos está permitiendo el aburrimiento, el cansancio físico, el cansancio espiritual, lo que sea. Nos está permitiendo que el enemigo venga y encuentre una puerta abierta y el enemigo vuelve y entrando. No se dé cuenta la persona o no nos damos cuenta, no nos percatamos de que una puerta abierta, no nos percatamos porque hasta posibles nos quedamos dormidos o nos confiamos tanto creyéndonos que con solo barrer, limpiar 2 veces a la semana, llevémoslos a una congregación. Creemos que es suficiente con venir 2, 3 veces a la semana y el resto de semana no estar con Cristo. O no estar orando, no estar leyendo la palabra, no estar ayunando, no estando haciendo vigilias. Creemos que nos confiamos de que solamente con venir, escuchar las predicaciones o escuchar muchas veces otros predicadores en audios, en el celular o algo, nos ayuda. Pero creemos que con eso es suficiente. Mire que a veces la pastora nos ha dicho a nosotros de que alguien le ha dicho o alguien le dijo una vez de que ella no hacía nada. Yo me puse a pensar, es una disciplina fuerte, tenaz, el de sostenerse para leer la palabra día tras día, la disciplina de estar metido con el Señor, la disciplina de oración, la disciplina de ayuno, de vigilias, pero la disciplina de estar constantemente leyendo la palabra, eso es duro, porque cuando uno se sienta a leer la palabra, vuelvo y lo digo por experiencia, usted primero se acomoda y se voltea para un lado y se voltea para otro y corre la palabra para un libro, para un lado, corre la Biblia para otro lado. Si la luz que tiene no le da bien, entonces la luz la voltea para, o sea, siente incomodidad, porque el enemigo siente incomodidad
cuando uno se sienta a leer la palabra. Entonces, tiene que tener una disciplina y cuando dice que es fuerte, es fuerte. Y nosotros creemos que estamos bien, nosotros creemos y nosotros nos creemos que con eso es suficiente, que creemos que estamos en un estado excelente, en buen estado. Y dése cuenta, hermanos, vámonos un momentico a Mateo 31, Mateo 25. Mateo 25, 31 al 46. Se lo leo a grosso modo y ya está, y rápido. Dese cuenta que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y los que no hicieron, entonces dirá también a los de la izquierda todo lo contrario, lo que no hicieron. Entonces responderá: de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Dese cuenta, hermanos, que aquí no nos están nombrando de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería. Nos están nombrando lo que nosotros a veces podemos hacer y no hicimos. Los dones, el funcionamiento, el fruto que el Señor, que tenemos que darle al Señor, de los dones que el Señor nos entrega en nuestras vidas. Y esa puerta que dejó abierta, continuamos, empezó a ingresar ¿quién? El antiguo inquilino, el antiguo dueño. La palabra dice que el Espíritu vino nuevamente, ¿cierto? Y esa puerta que nosotros le dejamos abierta, vino el antiguo dueño y empieza a solicitar que le alquilemos un cuartico, un cuarto en nuestra casa. Y a veces estamos tan aletargados, tan confiados, tan monótonos, que nosotros vemos que el hombre fuerte que estaba antes, no hay problema dejarlo entrar, no hay inconveniente, no nos parece tan malo, ¿cierto? Una ganancia de dinero extra no nos queda mal, o sea, no hay problema, podemos hacer partícipe de una fiesta, de la otra, no hay problema porque el inquilino vino, el que antes nos deleitaba con cosas, pero como entramos en una monotonía en la casa que ahora tiene que gobernar Cristo en nuestro templo, entonces estamos haciendo partícipe y ya estábamos mirando que ese inquilino antiguo o ese dueño antiguo no le vemos más las cosas. Hasta caballeroso es el hombre para entrar en nuestras vidas y de a poquito este inquilino va entrando en la vida de nosotros y va entrando y va mirando qué puertas hay abiertas. Ah, el cuarto principal está abierto, el cuarto principal lo dejaron a medio cerrar la puerta, entró a medio, el hombre o la mujer que puso la mirada allá en el que no es su esposa o en su esposo, empieza a mirar el inquilino, el cuarto secundario, el cuarto de los hijos, empieza a mirar el de la cocina, empieza a mirar la sala, empieza entonces el inquilino a darse nuevamente las anchas, a disfrutar de la casa que ahora está limpia, porque le agradó. Pero resulta que ese no se vino él solo,
Entonces ya empezó a tener los otros y empezó a cederle los cuarticos que a nosotros o la persona le parece que no está mal. Él dice, pues yo no le veo que esté haciendo mal, o vemos que no es malo hacer tal cosa, no le vemos tal problema a la circunstancia. Estamos actuando en una situación en la cual vemos que no es tan malo lo que al Señor le parece malo, sino vemos que dice, es bueno, con algo así, pues el Señor nos perdonará, ¿cierto? Hasta ahí vamos entendiendo. Y esa arma que nos entregó el superfuerte, ya no la usamos todos los días, ya no estamos todos los días en oración, leyendo la palabra, ya no estamos alabándole todos los días, ya no estamos con ese anhelo de venir a la casa del Señor, ya no, ya la casa que la cual le tenemos que estar protegiendo con esa armadura o con ese arma, ya está perdiendo filo. Entonces, lo que ya vamos y estamos guardando la palabra de Dios, volvemos al tema, yo hoy no leo la palabra, mañana yo no voy a alcanzar y pasado mañana, pero nosotros decimos, el Señor es tan bondadoso, bueno, bendito y alabado sea el Señor, que el Señor no nos castiga porque dejemos 2, 3 días de leer la palabra. Pero si faltamos 2, 3 días al trabajo, nos sacan de una vez, ¿cierto? Por ese lado. Entonces, no es tan necesaria ya ese arma. Y vemos que lo que está haciendo el enemigo no está ocasionando tantos estragos como cuando la primera vez estábamos con él. Y empieza el enemigo a merodear nuestros cuartos y empieza a ver que hay puertas, ventanas. Él entró y vio la casa limpia, pero empezó a profundizar y vio que había puertas abiertas, ventanas abiertas. Empezaron las grietas a formarse. Vieron que las grietas se estaban viendo en las paredes y empezaron a caerse las murallas. ¿Por qué? Porque nosotros le dejamos, no construimos la muralla de santidad en nuestras vidas y empezó el enemigo desde adentro nuevamente a derribar para que cada día los demás enemigos pudiéramos entrar. Entonces, lo voy a llevar a estas circunstancias y vamos a trabajar el libro de Nehemías. Nehemías 1. Ahora viene, lo voy a llevar a ese punto. Viene un amigo creyente, un verdadero amigo. Viene un amigo creyente que siente amor por esa persona en la cual estaba en el mundo. Vino el Señor, la rescató, reconoció, empezó a pelear, a luchar, pero las circunstancias de la vida, la monotonía, la tranquilidad, la pasividad, la prueba, lo que sea, empezó a menguar. Volvió el enemigo a empezar a entrar a su casa y empezó a derribar las paredes que el Señor, la persona con tanto esfuerzo habían levantado, el de perseverar en las cosas del Señor. Y viene este hombre, viene este amigo, viene este compañero, por así decirlo, a visitar a un pastor. Por eso es importante cuando nosotros tenemos un privilegio, y es que tenemos pastores que aman al Señor, que les gusta la palabra, que quieren estar en santidad, que sienten el temor de vivir en santidad. Unos pastores que constantemente están metidos en el Señor. Entonces, por eso que la pastora la vez pasada decía, cuando le dijeron que no hacía nada, pero si muchas veces esas personas no hacen nada, tampoco están metidas con el Señor. Y si esa persona dice que no hace nada, sinceramente es que no entiendo o no comprendo y no sienten la carga espiritual, la fortaleza que se necesita para perseverar constantemente día tras día, noche tras noche, tarde tras tarde, mes tras mes, año tras año en las cosas del Señor. Entonces, ahora sí, con Nehemías, viene este amigo del creyente que está otra vez con las paredes desvencijadas
y viene y visita a un pastor. Y ese pastor le pregunta, ¿cómo está esa persona? Puede ser que esa persona ya había crecido del Señor y se había alejado de la iglesia, o no había vuelto, o se ha demorado en volver. Y viene ese amigo y le comenta al pastor y le pregunta, el pastor le pregunta, ¿cómo se encuentra esa persona? Entonces nos vamos a Nehemías 1, 2, 3. Lo voy a llevar como un relato histórico o de una situación. Nehemías 1, 2, 3. Y le dice este amigo al pastor así. Nehemías, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, dice el pastor, ¿cómo así? ¿Qué pasó con este hombre o con esta mujer? ¿Qué pasó con este creyente si cuando él recibió a Cristo, eso era el primer amor todos los días, en ayuno, en oración, en vigilias, en alabanza, en leyendo la palabra, en venir a los cultos? ¿Qué pasó? Ahora ustedes me están diciendo que está en gran mala afrenta y que el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Entonces la casa que tenía empezaron las puertas a caerse, las puertas quemadas, los muros, los muros se estaban derribando. Entonces este pastor le dice a este amigo, ¿qué ha pasado? Y este pastor entra, como hizo Nehemías 1, 4 al 6. ¿Sí me están entendiendo cómo llevo la historia? Dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y empieza, como vemos muchas veces, la pastora que nos ha dicho y el pastor que nos pasa orando delante del Señor, que lloran en la presencia del Señor, porque las ovejitas o esa persona, ese creyente, ve que las paredes se están agrietando, se están derribando, le trajeron una noticia, un amigo, esa persona, y vieron a ese pobre que ya lo que era inicialmente, de una vez cuando fue una nueva criatura, ya le dio nuevamente, le dejó abierta la puerta, y está haciendo ochas y panochas en la vida de este hombre o de esta mujer o de este creyente. Y viene el pastor a orarle al Señor diciéndole, Señor, mira esta mujer, mira este hombre, y ayuna y llora y le pregunta al Señor y clama para que el Señor tenga misericordia de esa persona. Y eso es lo que hace un pastor por su ovejita. Por eso vuelvo y repito, la persona dice que no hacen nada. No es fácil estar delante de la presencia rogando por un pueblo, y menos que estén en santidad. Entonces, el Padre Eterno, vamos a la historia, nuestro Señor ve la tristeza en los ojos de los pastores, en los ojos de este siervo, y viene y le pregunta al pastor, o a la pastora, o al siervo que está metido. Nehemías 2, 2, 3. Dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el pastor viene y le dice, Señor, tengo tristeza, hay angustia en mi corazón,
Mire cómo se encuentra esta ovejita. Mira cómo está este creyente. Cada día la veo más alejada de ti. Me dieron una mala noticia. Ha menguado su oración. Ha menguado su comunión contigo. Ha menguado, se ha vuelto cada día más apática a las cosas tuyas. Entonces viene el Señor y le dice, ¿qué quieres, hija mía? Le dice al pastor, ¿o qué quieres, hijo mío? Nehemías 2, 4, 5. Dice así, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, viene el pastor y le dice, Señor, dame una palabra para este hombre o esta mujer, a este siervo. Necesito ir a ayudarle a reedificar nuevamente esas ruinas, a edificar nuevamente esas columnas, esas paredes. Necesito que me envíes, que me dejes ir allí para ayudarle, porque tiene que volver a sacar ese antiguo hombre fuerte, porque ya no tienes fuerzas, porque la monotonía, el cansancio, lo que sea, lo llevó a menguar en la lucha, en la pelea, en la perseverancia de estar con el Señor. Entonces, el pastor, la pastora, el siervo le dice, déjeme una palabra, porque necesito oír a que esta persona se levante. Y esa palabra tiene que ir de acuerdo a conforme el Señor sabe cómo está la condición de ese ser humano. Porque le pueden venir a traer la razón, cómo estaba su casa, cómo había sido derribada las columnas, cómo estaba desierta, que entraban los enemigos y hacían lo que quieren. Pero si un pastor no está metido en el Señor, ¿cómo va a recibir una respuesta verdadera, fiel y verdadera? Una palabra que realmente lo haga libre. La verdad os hará libres. Entonces viene el Señor y le da una palabra. Viene el Señor y le da una palabra y se va el pastor para darle esa palabra a este hombre. Pero viene ese inquilino que escuchó que venía un siervo a ayudar a levantar nuevamente a ese hombre o a esa mujer. Y no le gustó que se fuera a entrometer nuevamente a la casa. Y nos vamos a Nehemías 2:10, que dice, pero yéndolo Sanballat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque significaría que ese inquilino tendría que salir de la casa. Significaría que si la palabra que el Señor le mandó con el pastor, la persona la tendría que poner por obra para que el enemigo saliera de su casa. Entonces el enemigo no estaba contento, así como Sanballat y Tobías no estaba contento para cuando Nehemías fue para ayudar a la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Así también el enemigo no quiere que muchas veces un hombre, una mujer, pastores, siervos de Dios, vayan a meterse en oración con el Señor en ayuno para que le dé la palabra, para que esta persona sea levantada nuevamente, para que esa persona vuelva nuevamente a ser libre de la atadura que él, que dejó la puertica abierta, lo volvió y lo cogió. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a querer salir de la vida de nosotros. Si es de cansancio, de agotamiento, si es de pereza, si es de cualquier cosa, el enemigo no va a querer soltar, porque hay un consentimiento en cada uno de nosotros. Entonces, este pastor, este mensajero, va y le dice a ese hombre o a esa mujer, vámonos a Nehemías 2, 17 y 18, que dice así la palabra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. En pocas palabras, viene el pastor, viene la pastora, viene esa persona que se ha metido con el Señor y que el Señor le ha mandado la palabra. Y viene y le dice, levántate nuevamente. Esta es la palabra que el Señor me mandó. Así tú te encuentras en este momento, pero el Señor dice, te levantarás. El Señor te dará las fuerzas. Yo te voy a ayudar nuevamente a erigir las murallas. Nuevamente te dará las fuerzas y yo te ayudaré a sacar los enemigos que están invadiendo nuevamente, sutilmente la casa. Y este hombre empieza a ayudar. Pero viene el inquilino en esa lucha. Viene el inquilino, el hombre fuerte anterior, y empieza a maquinarle el pensamiento, a angustiarlo, a someterlo, a decirle que ya para qué volver, que es tanta la situación, tanto el pecado, tanto a donde ha llegado, pecados ocultos que muchas veces a uno le da pena confesárselo a una persona, pero y aún así ni a veces confesárselo al Señor. Porque el enemigo viene y lo apresa a uno, lo aprieta tanto en el corazón que a veces no es capaz de uno de confesarle los pecados, porque el enemigo viene diciendo, ya no vale la pena, ya no hay tiempo, ya no, el Señor ya no perdona, ya Él te hizo libre, pero tú volviste a caer, dejaste la puerta abierta y yo me traje otros tantos, pero no hay manera de que Él te vuelva a perdonar, no hay manera. Y esta mujer, como dijo en Nehemías 5:2-4, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decía, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestra tierra y viñas. O sea, es tanto el pecado, tanta la situación, que el hombre, la persona dice, no hay manera de volver. Es tanto lo que se empeñó, es tanto lo que se dio nuevamente con el enemigo, que no quieren volver a una iglesia, sea la iglesia donde se encontraban, que les da vergüenza volver y decirle nuevamente a los pastores, quiero volver a congregarme. Es tanto lo que se empeñaron y se endeudaron que hasta hipotecaron muchas cosas de sus vidas, que sienten que ya no hay posibilidad de volver atrás, ¿sí? Pero este pastor, mensajero de Dios, le dice, no temas, como lo dijo en Segunda de Reyes 6:16-17. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y entonces este hombre que estaba caído, este hombre que había permitido que el inquilino entrara, volvió y se levantó, volvió y tomó fuerzas. Y como dice, para terminar, en Nehemías 6:16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y este siervo comprendió, esta sierva comprendió y entendió la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Comprendió y entendió que en lo primero que cuando vino por primera vez el Señor a nuestras vidas, nos mostró qué hace la ley,
¿Qué hace la palabra? Mostrarnos el pecado. Y nos dio a conocer que estábamos atados por un hombre fuerte, pero que vino otro hombre más fuerte y nos liberó y nos mostró una verdad. Y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin mí, cuando no me tenían, no había entrado, usted estaba muerto, pero ahora yo entro y tienen vida. Y por esa vida que hoy les entrego, ustedes tienen libertad. Libertad para honrarme, libertad para alabarme, libertad para hacer lo que está escrito en la palabra. Y en el cual nos da una herramienta, nos da un arma, nos da a alguien quien nos ayude a tener controlado, a sacar de nuestra vida, de nuestro territorio, de nuestro templo, a ese enemigo que ha querido constantemente volver a nuestras vidas. La palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando quien se ponga en una pasividad, en una monotonía, que se le olvidó, que dejó la puerta abierta y el enemigo entró y dijo, está como que está bonita, está arreglada. Entonces viene el Señor a levantar a aquellos que han vuelto sus vidas a una conformidad, a una pasividad, a una monotonía, en que ya no quieren conocer o no queremos conocer a ese Dios que cambió y transformó nuestras vidas, a ese hombre que nos dio la libertad, que nos dio a conocer la verdad y nos hizo libres, a realmente comprender que nadie nos dará la libertad como el Señor nos la dio, para seguir siendo hijos de Dios, para seguir siendo templos del Señor, para seguir siendo templos ahora del Espíritu y cada día santificarnos más a través de la verdad. Cristo nos dio algo, una verdad, una libertad, que como solamente Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y la verdad es Cristo. Él es el que cambia nuestras vidas, por eso es que Él dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, por tanto, mi verdad los va a hacer libres, pero para que cambiemos y busquemos a aquel a quien realmente debemos buscar y adorar. Hasta aquí la enseñanza, hermanos. Vamos a orar. Damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por este día, por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos venir a congregarnos, Señor. Gracias por buscar de tu rostro, de tu palabra. Gracias por hacernos libres, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por revelarnos tu verdad y gracias, Señor, por lo que nos tiene deparado y guardado para cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, una vida eterna contigo, una casa, una habitación en la cual tú fuiste a prepararlas, para que cada día nosotros esperemos en esa esperanza bendita, Señor, de que pronto nos reuniremos contigo y seremos tu novia, tu esposa, bendito Dios. Gracias una vez más. Bendecimos la obra, Señor, de Medellín, la de Bogotá, la de Piedecuesta, la de aquí, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, por los hermanos que están en las redes, Señor. Llévanos en bendición también a nuestros hogares, bendito Rey, y tráenos, Señor, para congregarnos el domingo, para celebrar la Santa Cena en memoria de ti, sabiendo que tú nos trajiste libertad, para que viviéramos, Señor, conforme al Espíritu, no conforme a la ley que mataba, Señor, porque vivíamos de acuerdo a los preceptos de la carne, bendito Dios. No éramos capaces de cumplir, Señor, tu palabra, pero vino tu Espíritu Santo y ahora, Señor, vivimos en el Espíritu. Ayúdanos cada día a perseverar, a permanecer, Señor, en ti, para cuando tú vengas y nos encuentres como esa iglesia que tú quieres encontrar, sin manchas y sin arrugas, Señor. Bendice, Señor, esta casa, bendice, Señor, a tus siervos, bendice a los pastores que tú has puesto como líderes, Señor, en este lugar, hombres que han sido esforzados y valientes, Señor, y que sobre todo han sido temerosos de ti. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.